Buenas tardes a todos los asistentes. Bienvenidos a la capacitación virtual Rol de los laboratorios en las campañas sanitarias y vigilancia contra la peste porcina clásica, organizado por el curso Administración de Laboratorios de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Mi nombre es Carlos Chunga, gerente comercial de MAP La Revista, y me acompaña la directora Stephanie Alegre. Para nosotros es un gusto ser parte de la organización de esta capacitación certificada organizada por la San Marcos, que es una de las principales referencias educativas para los profesionales del sector veterinario del Perú y del mundo. Les agradecemos apagar sus cámaras y micrófonos para evitar la saturación de la red. Asimismo, la ronda de preguntas se realizará al final las 3 charlas. Para participar, pueden dejar sus preguntas en el chat. Le damos la palabra al doctor César Gavidia, director de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Medicina Veterinaria, para las palabras de la apertura de la capacitación. Muy buenas tardes con todos. Muchísimas gracias, estimado Carlos Chunga. En primer lugar, me gustaría darles la bienvenida a todos ustedes en esta capacitación virtual dentro de toda la situación pandémica que estamos viviendo con el coronavirus, ¿no? Es mis mejores deseos que todos ustedes, junto a sus familias, se encuentren bien de salud. Y fíjense que a pesar de las circunstancias que nos toca vivir en todos estos meses, ya más de 6 meses, nuestra educación, nuestra capacitación, nuestro esfuerzo ha permitido que sigamos nosotros en contacto a través de la unidad de posgrado, los estudiantes, y ahora con este gran evento que realmente ha sobrepasado las expectativas que nosotros teníamos en él. En primer lugar, me gustaría agradecer, por supuesto, a MAP, la revista, en la persona de la señorita Stephanie Alegre, directora de dicha revista, y el señor Carlos Chunga como gerente comercial. Tengo entendido por comunicaciones con algunos de los estudiantes, y en particular con el doctor Raúl Segarra, del gran apoyo que han recibido durante la organización de este evento. También me gustaría agradecer y hacer pública el gran esfuerzo que ha realizado el doctor Raúl Segarra en la capacitación virtual, en la organización de este seminario, de este curso, del cual todos vamos a disfrutar. Este es un esfuerzo que él ha realizado junto con sus alumnos, entre ellos Lucía Villarreal, que seguramente la han visto correteando en varios aspectos, dentro del curso de Administración de Laboratorios, que es uno de los cursos de la maestría que tenemos en la unidad de posgrado de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Esta iniciativa del doctor Raúl Segarra la ha tenido siempre que le hemos designado el curso como responsable. Es la segunda vez, por lo menos que yo recuerde, que organiza un evento, pero realmente esta capacitación virtual, este evento que se ha denominado Rol de los Laboratorios en las campañas sanitarias y vigilancia contra la peste porcina clásica, ha sido impresionante. Realmente tengo entendido que hemos rebasado la cantidad de 400 personas interesadas en su participación. Lamentablemente, la plataforma del Google Meet no permite más allá de 250. Puedo reconocer rápidamente muchos colegas profesionales, conocidos, que trabajan en el mundo de la porcicultura, están presentes ahora con nosotros. También van a tener la oportunidad de escuchar a 3 médicos veterinarias de renombre en esta área de la porcicultura. También sé que hemos tenido algunos interesados, inscritos de fuera del país, ¿no? Además de estudiantes, personas que se han interesado en esta capacitación virtual que hoy día se ha organizado. Yo agradezco realmente a todos ustedes, la revista MAP, a Raúl Segarra, a todo su equipo de estudiantes del curso de Administración de Laboratorios, por la organización, el esfuerzo que han puesto en este evento. Y definitivamente a las médicos veterinarias Catherine Portilla, Mercy Ramírez y Milagros Lozanao, que hoy día las vamos a tener como ponentes. No quiero distraer más el tiempo. Muchísimas gracias a todos ustedes por su participación, su esfuerzo. En nombre de la Facultad de Medicina Veterinaria, en particular de la unidad de posgrado, declaro por inaugurada esta capacitación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor César. Gracias por sus palabras de bienvenida. Bienvenidos a todos también por participar en esta capacitación.
Vamos a comenzar con la primera charla, que es a cargo de la doctora Catherine Portilla. Ella es médico veterinario egresada de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con más de 10 años de experiencia en el Servicio Nacional de Sanidad Agraria, enfocándose principalmente a peste porcina clásica. Trabajando en el programa de control y erradicación de enfermedades en porcinos, actualmente se desempeña como especialista de la Subdirección de Análisis de Riesgo y Vigilancia Epidemiológica de SENASA. Muchas gracias, doctora Catherine. Puede comenzar. Muy buenas tardes con todos. Me dan un minuto para poder compartir la presentación para poder iniciar. Por favor, si es que no se escuchara bien, me lo podrían indicar. Estamos escuchando perfectamente. Ya, muchas gracias. El tema que me tocó exponer son los aportes del diagnóstico de laboratorio en la vigilancia, control y erradicación de la peste porcina clásica en el Perú. El contenido de la presentación de hoy es una pequeña introducción, los aportes que da el diagnóstico de laboratorio tanto para la vigilancia como para el control y como para la erradicación de la enfermedad. Para el caso de la introducción, hay que decir que la peste porcina clásica es una enfermedad viral de notificación obligatoria ante la OIE, y es una enfermedad de notificación obligatoria mediante resolución jefatural de SENASA del año 2018 y su modificatoria en el año 2019. Hay que indicar que esta enfermedad solamente afecta a los porcinos y no afecta a la salud de las personas. Y es una enfermedad de impacto internacional porque es restrictiva para el comercio tanto de productos, animales vivos, como sus productos. Y informaciones, se cree que la enfermedad ingresó al país en la década de los 40 a través de la frontera con Bolivia. Quería decir un poco o hablar un poco sobre los laboratorios de referencia de la OIE, ya que todas las pruebas de laboratorio y la normativa que se utiliza para la implementación de pruebas o las pruebas que se utilizan para el diagnóstico de las diferentes enfermedades que afectan a los animales se encuentran referenciados por la OIE. Entonces, existe una red de laboratorios y laboratorios de referencia en los 5 continentes. Como pueden ver en el mapa, pueden ver que en el caso de América, Norteamérica, específicamente Estados Unidos, es el país que cuenta con más laboratorios de referencia a nivel mundial, seguido de los países europeos. Para el caso de Sudamérica, solamente 3 países tienen laboratorios de referencia: Chile, Argentina y Brasil. En el caso de nuestro país, nosotros no tenemos ningún laboratorio de referencia. Como les comentaba, estos laboratorios de referencia tienen algunas funciones específicas, solamente consideré 3, que es elaborar y recomendar los métodos de diagnóstico para las diferentes enfermedades que se encuentran dentro del código y manual terrestre, el almacenar y distribuir reactivos de referencia. Nosotros, como SENASA, dentro del laboratorio muchas veces hemos tenido la facilidad de poder contar con controles de diferentes enfermedades de referencia o reactivos para distintas pruebas. Además, estos laboratorios de referencia de la OIE se encargan de asesorar, prestar apoyo en el diagnóstico y formación a los países miembros. Cabe indicar que la OIE actualmente hay 182 países miembros, y eso es importante. Para el caso de los laboratorios de referencia para peste porcina clásica, actualmente hay 9 laboratorios de referencia. Para el caso específico de América, el laboratorio de referencia para peste porcina clásica es el laboratorio del Servicio Oficial de Canadá. Y en el caso del continente europeo, son 4 laboratorios de referencia, uno que está en Alemania, en Polonia, en España y en el Reino Unido. Para el caso de Asia tenemos a China y Japón, que son laboratorios de referencia. Y esos laboratorios de referencia forman una red de laboratorios para el caso de peste porcina clásica. ¿Cuál es el beneficio de esta red de laboratorios de referencia para PPC? Que, por ejemplo, nosotros como país podemos enviar muestras para hacer trabajos de secuenciación
los laboratorios de referencia nos pueden mandar sueros de referencia para validar pruebas diagnósticas o cepas de referencia para otras pruebas de diagnóstico. Cabe indicar que en el caso de SENASA, nosotros tuvimos un acercamiento con el laboratorio de Hannover para validar nuestras pruebas para el caso de PCR en tiempo real. Tenemos una prueba de validación que se hizo este año para el caso de PCR en tiempo real, y también hicimos una para el caso de ELISA anticuerpos. También trabajamos con ellos en el año 2017 para hacer un trabajo de epidemiología de todas las muestras de los brotes del año 2015 al 2017. Esto fue un trabajo colaborativo para determinar el genotipo del virus que estaba circulando en el país de las muestras de esos años. ¿Y por qué es importante esto? Porque la epidemiología molecular también nos ayuda a identificar probables introducciones de otras cepas de virus o identificar patrones del comportamiento del virus que contribuyen tanto a la vigilancia como al control de la enfermedad. En cuanto al aporte a la vigilancia, como se mencionó, en el caso de PPC es un virus que tiene un solo serotipo, pero sí tiene 3 diferentes genotipos que están relacionados por ubicación geográfica. Por lo general, los unos están en el continente americano, el 2 en el continente europeo y el 3 en el continente asiático. Sin embargo, si pueden observar en el mapa, en el caso de China, es un país que tiene los 3 genotipos del virus. Esto lo voy a pasar rápidamente porque esto fue un trabajo que hizo la Universidad de San Marcos, pero para el caso de SENASA nos sirve bastante por el hecho de que fue el primer trabajo que se realizó para determinar qué genotipo del virus estaba circulando en el país. En ese trabajo se determinó que era el genotipo 1.1, pero para el caso de SENASA es importante porque se determinó que habían cepas que estaban relacionadas geográficamente. Me refiero a que un grupo de cepas eran de departamentos del norte del país, un grupo de cepas era de departamentos del sur del país, y otro grupo estaban relacionados con brotes del departamento de Lima. Y el trabajo, la diapositiva anterior les mencioné que se trabajó con Hannover. Estos resultados son del año 2018, y también ahí se muestra, ahí en ese trabajo también se indicaron que el genotipo que está en el país es el 1.1. Acá se compararon nuestros aislados, nuestros brotes con brotes de Colombia, nuestras cepas están cercanas a brotes de Colombia, pero igual también se vio, si bien es cierto, con poca diferencia, que existe igual una marcada cepas que están juntas por movimiento o por localización geográfica. Las 2 primeras que van donde están las flechas rojas son aislados del sur de Lima, y las que están, lo que dice aislado 17 hasta el aislado 20 son cepas de diferentes departamentos de Lima Norte hacia Tumbes, ¿no? Entonces ahí también vemos que las cepas también están relacionadas un poco por la movilización de los animales o ubicación geográfica. Otro aporte importante que da el tema de diagnóstico para la vigilancia es en el caso de la vigilancia activa. En el año 2006 y 2008 se hizo un estudio de caracterización de las enfermedades de importancia económica en el ganado porcino, considerándose 3 enfermedades: PIRS, la enfermedad de Ujeski y peste porcina clásica. ¿Para qué sirvió este trabajo? Para establecer, en el caso de PPC, para establecer la línea base y determinar la prevalencia de la enfermedad. En esa época se utilizó una prueba de ELISA de bloqueo, y el criterio de inclusión de los animales era animales que no habían sido vacunados contra peste porcina clásica, y se obtuvo un resultado del 20.8%. Acá, que es importante, en esa época, para peste porcina clásica no se vacunaba a nivel nacional. Este trabajo se hizo para determinar cuál es la prevalencia de la enfermedad en el país. Si mal no recuerdo, lo que ven en el mapa en el color rojo son a nivel de provincias los de alta prevalencia, los de color
naranja, los de media prevalencia y los de color amarillo, los de baja prevalencia, y hubieron provincias que no se tomaron muestras debido a que dentro del diseño no fueron consideradas. Entonces ahí se tuvo un resultado por departamento, donde los departamentos con mayor prevalencia eran los departamentos del sur, Moquegua y Tacna, seguido de otros departamentos como el caso de Tumbes, Lima, que tenían una prevalencia mayor a 20%. Entonces, esto antes de que se trabajara con el proyecto de control y erradicación de peste porcina, sirvió como línea base para enfocar los programas de vacunación en función a los departamentos que mayor prevalencia de la enfermedad tenían. ¿Para qué también nos sirve el tema del diagnóstico? Para el tema de vigilancia, se hacen trabajos para determinar la inmunidad materna a través de las pruebas de ELISA. Nosotros este año venimos trabajando monitoreos para determinar el tema de inmunidad materna, que es para establecer en qué momento los anticuerpos maternales van disminuyendo para poder ajustar los programas de vacunación. Actualmente el programa de vacunación es a partir de los 45 días. Hay trabajos donde se dice que los anticuerpos maternales pueden bloquear puede haber un bloqueo con la vacuna, y es por eso que para establecer un adecuado programa de vacunación se debe determinar en qué momento la inmunidad materna está bajando. Y el otro trabajo que también se está haciendo es igual con una prueba de ELISA, es la respuesta post-vacunación, para determinar cuál es la respuesta del animal después que ha sido vacunado y hasta cuánto tiempo persisten estos anticuerpos. Este trabajo también lo estamos haciendo, y cabe indicar que para el caso de las pruebas de ELISA, nosotros solamente los utilizamos para determinar el tema de la respuesta post-vacunación o inmunidad materna. Sin embargo, una prueba de ELISA no nos sirve como diagnóstico de la enfermedad, porque el ELISA no te puede diferenciar entre animal vacunado e infectado. Por eso, para el caso de diagnóstico, una prueba de ELISA de anticuerpos no es utilizada. En el caso del aporte de las pruebas del diagnóstico del laboratorio en las actividades de control, nosotros nos basamos en la vigilancia pasiva. Entonces, para el año 2019, nosotros tuvimos 425 sospechas de peste porcina clásica a nivel nacional. Todas estas sospechas o reportes o notificaciones son de los productores de crianzas de tipo familiar de traspatio. No tenemos reportes de sospechas de peste porcina en el caso del sector tecnificado. Y en este año vamos alrededor de las 200 sospechas, y cabe indicar que en el tema de la cuarentena, en los meses de marzo, abril, mayo, no se pudieron atender reportes de sospecha y para todas las enfermedades en general, y por eso es que ya estamos en septiembre y tenemos más o menos 200 reportes de sospecha. Para el caso de brotes de PPC, para el año 2019 tuvimos 75 brotes, o sea, son muestras con resultado positivo a peste porcina clásica a alguna de estas pruebas: inmunofluorescencia directa, inmunoperoxidasa, el PCR en tiempo real. Y cabe indicar que para el caso de las notificaciones, cuando un productor notifica a SENASA, el tema del diagnóstico es gratuito, y las muestras van a variar dependiendo de el estado del animal. Para el caso de inmunofluorescencia y inmunoperoxidasa, por lo general se toman muestras de órganos, y para el caso de PCR en tiempo real solamente tenemos implementada las muestras para suero. Ahí pueden ver el mapa de los casos de brotes de PPC del año 2020. Ahorita vamos 12 brotes de peste porcina clásica, pero como les digo, probablemente en los meses de abril, mayo y junio, por el hecho de que no se pudo atender y también hubo su notificación, pudieron haber sido un mayor número de brotes.
El diagnóstico de la enfermedad nos sirve para hacer el control de brote. Una vez que ha sido diagnosticado como peste porcina clásica, nosotros vamos a los predios, realizamos distintas actividades, ¿no? Entre ellas está la eliminación de los animales. Esto era más que todo para que vean cómo se propaga la enfermedad cuando ingresa un animal enfermo, cómo se van infectando todos los animales, sobre todo cuando hay una población susceptible, que son animales que no han sido vacunados, ¿no? Entonces, acá el mensaje es que ante la sospecha de una enfermedad se debe notificar al SENASA para poder tomar las medidas de control oportunas. Y todo esto se basa en el diagnóstico. Nosotros tomamos las medidas de control una vez que se tiene el diagnóstico confirmatorio de la enfermedad. Como les decía, las acciones que se hacen para el control de brote es el sacrificio sanitario, entierro sanitario y la limpieza de desinfección de los predios. Una vez que ha sido confirmado un caso de peste porcina clásica por pruebas de laboratorio, el predio queda en cuarentena y se hace una resolución directoral donde se indica que se inmovilizan, no pueden salir los animales del predio por 2 periodos de incubación, que por lo general son 30 días, y durante ese periodo, personal de SENASA va a visitar a ver que uno no se hayan movido los animales y para hacer visitas si es que hay más animales enfermos y hacer la desinfección de los predios. Pasado el periodo de cuarentena, y al verificar que no hay más animales enfermos, se realiza otra resolución de levantamiento de cuarentena. Esto es un poco para ver el tema de cómo se ha ido controlando la enfermedad en el año 2010. El mapa que pueden ver, eran 20 de los 24 departamentos positivos o con brotes de peste porcina clásica, o al menos un brote de peste porcina clásica en el departamento, y teníamos 137 brotes de la enfermedad. El año pasado, en el 2019, eran 14 de 24 departamentos positivos o con brotes de peste porcina y eran 75 brotes. A lo largo de estos años, los departamentos del sur del país no han presentado brotes de la enfermedad, sobre todo en el caso de los departamentos desde el 2014, que fue el último brote, en los departamentos de Arequipa, Moquegua, Tacna, Puno. Sin embargo, el año pasado hubo un brote de peste porcina en el departamento de Tacna, después de, el último brote fue en el 2012, y después de años hubo un brote de PPC. ¿Qué se hizo en ese caso? Porque ahí ese departamento ya se estaba considerando que no había la enfermedad. Entonces, en el caso del departamento de Tacna, se hizo un trabajo de sentinelización porque solamente se encontraron 2 predios afectados con el virus de PPC. Entonces, ahí lo que se hizo fue, como es uno de los departamentos que no tenía brotes ya varios años, lo que se hizo fue la eliminación de todos los animales del predio y el entierro en el predio, y se quería evidenciar después del periodo de cuarentena respectivo, que no había exposición al virus. ¿Qué se hizo para eso? Se compraron animales, cerdos, se esperaron a que disminuya la inmunidad materna. ¿Por qué? Porque los cerdos tenían que entrar negativos, cero negativos, al predio, para evidenciar que no había exposición. Una vez que los animales eran negativos, eso se hizo mediante la prueba de ELISA, ingresaron al predio. Por eso a ustedes ven que antes del ingreso se tomaron las muestras para confirmar que eran negativos. 15 días después se tomaron muestras para ver si alguno de ellos había sido expuesto al virus, porque si había sido expuesto iba a formar anticuerpos. Se tomaba a los 30 días y a los 45 días post ingreso. En ninguno de los monitoreos post ingreso hubo un resultado positivo por serología o por la prueba de ELISA de anticuerpos, confirmando que no había exposición al virus. Estos animales, al final del estudio, fueron sacrificados para evidenciar la no circulación viral. El primero nos sirvió para evidenciar que no había exposición al virus porque
no en ningún momento durante el periodo que estuvieron en los dos previos hubo formación de anticuerpos, lo que quiere decir que no se expusieron al virus. Y para asegurarnos, se tomaron muestras de órganos, principalmente de tonsilas, para evidenciar que no existía circulación viral. ¿Por qué tonsilas? Porque si el virus hubiera infectado, con las pruebas, en este caso se hizo inmunofluorescencia inmunoperoxidasa, que son pruebas que te sirven para detectar el agente, se hubiera detectado. Y tampoco se evidenció que existía circulación viral porque las muestras de tonsilas también fueron negativas. Por lo que ya de este brote ha pasado un año y a Tacna la seguimos considerando como una zona en la que no existe circulación del virus. Había comentado que hora peruana. En cuanto a los aportes de la erradicación, acá les quería comentar un poco. En el caso, como les mencioné al principio de la exposición, la OIE es la Organización Mundial de Sanidad Animal que norma y acredita a los países miembros y reconoce para ciertas enfermedades. O sea, hay 7 enfermedades por las cuales la OIE te da un reconocimiento de un certificado oficial como libre de esa enfermedad. Y para el caso de peste porcina clásica, recién a partir del año 2015, la OIE a los países miembros les da un certificado de estatus libre o zona libre de peste porcina clásica. Inicialmente, de las 7 enfermedades que son consideradas son el caso de fiebre aftosa en el año 96, la peste bovina en el 2000, la pneumonía contagiosa en el 2003, encefalitis encefalitis bovina en el 2004, peste equina en el 2013, peste de los pequeños rumiantes en el 2014 y la última enfermedad en ser considerada, la peste porcina clásica, en el 2015. Después de esta, hasta el momento no hay otra enfermedad que haya sido considerada por la OIE para entregar una certificación oficial como reconocimiento de país o zona libre. Cabe indicar que en nuestro país, el caso de estas 7 enfermedades que se da un reconocimiento, nosotros tenemos la certificación de ser libre de 6. En el caso de encefalitis espongiforme bovina, la certificación es de riesgo insignificante. Solamente nos falta la certificación de libre del caso de peste porcina clásica como país. En los aportes de la erradicación, como les dije, nosotros nos basamos en el Código Sanitario Terrestre y en el capítulo 15.2, que es para el tema de peste porcina clásica. Para la declaración de un país o zona libre se debe mostrar que al menos 12 meses hay ausencia de brotes de peste porcina clásica. No hay evidencia de infección de la enfermedad y no hay evidencia de vacunación. Es decir, que para que nosotros podamos declararnos libres de peste porcina clásica, tienen que haber zonas sin vacunación. Porque como les mencioné, las pruebas serológicas, en el caso de los ELISAs, no te diferencian entre animal vacunado y animal infectado. Por eso es que no tiene que haber evidencia de vacunación por lo menos 12 meses y que tenemos que tener una vigilancia operativa. Es decir, que deben haber sospechas de la enfermedad, casos, pero que en el diagnóstico de laboratorio sean negativos o sean positivos a otras enfermedades diferenciales. Entonces, para todo eso nos ayuda el laboratorio. De lo que anteriormente les dije, primero tenemos que demostrar que no existe circulación viral. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Tenemos que usar pruebas que detecten el antígeno en el ácido nucleico del agente. Entonces, en ese caso tenemos las pruebas de aislamientos y la detección, o ya sea de proteínas como los ELISA de captura o el ARN del virus, que es un PCR, o la observación de partículas virales, que es la inmunofluorescencia o la inmunoperoxidasa. Entonces, el momento en que lleguemos a la etapa de erradicación, nosotros como herramienta para poder demostrarlo, vamos a necesitar pruebas para la determinación de la no circulación viral, que son pruebas para detección del antígeno, y para el caso de la serología es para no demostrar exposición. Y en este caso tenemos las pruebas de ELISA y las pruebas de seroneutralización.
que en el caso de SENASA, por ejemplo, no tenemos implementado, pero San Marcos, creo que sí, lo tiene implementado, eso ya les hablará Mercy. Esto es básicamente lo que les quería decir. Y finalmente, una vez que uno alcanza la etapa de erradicación de la enfermedad, no es que la alcanzaste y ya, o sea, todos los años, anualmente tienes que reconfirmar tu condición de país o zona libre, y eso se hace a través de informes o expedientes que se presentan a la OIE, pero que principalmente se basan en demostrar que no existe exposición y circulación viral a través de pruebas de laboratorio. Y en el caso de que hubiera algún cambio en la condición epidemiológica del país o la zona reconocida, esta tiene que ser notificada inmediatamente a la OIE para poder volver a recobrar el estatus. Y eso era lo que les quería decir. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Catherine, por su charla. Quiero hacerles recordar que la ronda de preguntas las vamos a realizar cuando se terminen las 3 charlas. A continuación, la doctora Mercy Ramírez es egresada de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con más de 12 años de experiencia en la sección de virología del Laboratorio de Microbiología y Parasitología. Actualmente es docente asociado y tiene por líneas de investigación las enfermedades virales que afectan al cerdo. Gracias, doctora Mercy. Puede comenzar. Buenas tardes con todos. Gracias. Agradezco la invitación. Un momentito que voy a presentar mi diapositiva. Un momentito. Quisiera saber si ven mi diapositiva. Todo bien. Ok, gracias. Hay que agrandar la pantalla nada más. Ajá. Listo. Ok, gracias. Bueno, primero agradecer a los alumnos de posgrado por la invitación, por expresarles y darles de conocimiento cuáles son los servicios y cómo es que apoya la sección de virología de nuestra Facultad de San Marcos frente a las diferentes enfermedades que afectan a los animales de producción pecuaria, no solamente al cerdo. Y vamos a empezar hablando sobre la contribución técnica y de servicio de la sección de virología de la Facultad para el diagnóstico de peste porcina clásica en el Perú. Si bien es cierto, ya la doctora Portilla nos habló acerca de la importancia que tiene la enfermedad de la peste porcina clásica, y esta enfermedad es de notificación obligatoria para la OIE dentro de esta lista de enfermedades que les presento a continuación. Por ser una enfermedad altamente contagiosa de los cerdos, es una enfermedad que se transmite muy fácil y también es considerada una enfermedad de restricción a través de los productos y subproductos que no pueden ser comercializados en países libres de la enfermedad. Este es un mapa de la OIE que presenta a los países que son libres de peste porcina clásica y a los países que tienen o no tienen reconocimiento del estatus oficial frente a peste porcina clásica. El país que vemos de rojo es el país de Rumanía, que en el 23 de marzo del 2020 ya fue catalogado como un país que tiene peste porcina clásica, y vemos a nuestro país entonces con presencia de este agente viral. En Sudamérica, los países libres, lo ven a continuación, Brasil, Paraguay, Argentina, Chile, Uruguay, y zonas de Brasil también están afectadas con la enfermedad. Pero vemos también los esfuerzos, ya nos ha contado la doctora, los esfuerzos que hace SENASA por controlar y por erradicar esta enfermedad. Para ver en qué situación o cómo se clasifica este virus pertenece a la familia Flaviviridae y pertenece a esta familia 4 géneros. Dentro de estos 4 géneros, los más representativos están a la mano derecha. Por ejemplo, el género Flavivirus, que son los virus que son transmitidos por artrópodos. Incluye a esto el virus de la fiebre amarilla, dengue, el Zika virus. Y dentro de los pestivirus hay aproximadamente 11
especies que se reconocen por el Comité Internacional de Taxonomía Viral dentro de los pestivirus A hasta la J. Entonces, lo que es el pestivirus A, por ejemplo, es la diarrea viral bovina de tipo 1, pestivirus B sería la diarrea viral bovina de tipo 2, el pestivirus C, peste porcina clásica, pestivirus D, la enfermedad de la frontera o border disease, y el pestivirus J, un nuevo, entre comillas, pestivirus porcino, reconocido como atípico por la sintomatología nerviosa que presenta. Los hepacivirus son el género que alberga los virus que producen la enfermedad o hepatitis, la enfermedad inflamatoria del hígado, en caso de humanos. Y los pegivirus, que son virus que afectan a un amplio rango de mamíferos, también dentro de ellos se consideran 11 especies. El genoma del virus tiene un tamaño que va de entre 11.3 a 13 kilobases. Lo más importante de este gráfico que les he traído a continuación no es aburrirlos y hablarles estrictamente de los genomas y lo que compone el virus de la peste porcina clásica, que es nuestro ejemplo el día de hoy, sino hablarle de los genes que se utilizan para su diagnóstico. Entonces, la región, por ejemplo, la UTR, que es la región no traducida del genoma, es la que se utiliza principalmente como una zona conservada para la identificación de cepas del virus de peste porcina clásica. Acá vemos una poliproteína que se traduce para poder producir sus proteínas, y dentro de ellas las más importantes, o la que produce reacción frente a los anticuerpos con una respuesta neutralizante, incluso son estas proteínas que son de envoltura, la ERS y la E2. Esta ERS es utilizada principalmente cuando hablamos para el diagnóstico por ELISA de captura, y la glicoproteína E2 para el ELISA para detección de anticuerpos. En caso, por ejemplo, del pestivirus atípico, se utiliza mucho la secuencia del NC3 para su diagnóstico e identificación. ¿Quiénes son los hospederos? Los hospederos, ya lo mencionó la doctora, son los suinos, tanto domésticos como silvestres, y la transmisión es básicamente por sangre, por secreciones, excreciones, urea, heces, orina, perdón, y también carne. Dentro de los virus de la peste porcina clásica tenemos a los de alta virulencia o cepas de alta virulencia, los de moderada virulencia y los de baja virulencia. Dentro de los de alta virulencia son aquellas que ocasionan cuadros agudos. Los de moderada virulencia son los que ocasionan cuadros subagudos o crónicos, y los de baja virulencia son los inaparentes o en estado también crónico o persistentes. Sin embargo, dentro de la clasificación taxonómica, no les mencioné que los virus que componen a las cepas dentro de un mismo género, en caso de estos pestivirus, tienen una relación antigénica dentro de los virus que componen al género de la familia. Entonces, los virus de la diarrea viral bovina y la enfermedad de la frontera o border disease pueden infectar al cerdo y ocasionar algún problema con falsos positivos al momento de hacer el diagnóstico para PPC. Por eso que las pruebas que uno utiliza, sobre todo para serología, deben diferenciar o estar estandarizados y validados con cepas de BBD o de border para garantizar que el resultado solamente sea para peste porcina clásica. Sin embargo, el pestivirus C, que es el virus de la peste porcina clásica, solo infecta a cerdos. Ahora, ¿cómo participa la sección de virología de la Facultad de San Marcos frente al programa de control de peste porcina clásica? El diagnóstico de peste porcina clásica data de hace muchos años atrás. Yo ingresé cuando ya se venían elaborando pruebas de inmunofluorescencia, de ELISAs de anticuerpo para la detección de animales que estaban expuestos o como control a la vacunación. Ahora, para entender las funciones de la sección o cómo es que contribuye la sección a los diferentes, apoyando a los diferentes productores pecuarios o a los productores porcinos, vamos a ver cuáles son las funciones del docente. El docente universitario tiene 3 funciones principales. Es la docencia y la enseñanza a través de la formación de profesionales,
es la investigación, que gracias a ella obtenemos tesis de pregrado, de posgrado, y esto conlleva publicaciones en revistas de especialidad o indexadas. Dentro de este marco también tenemos el rubro de proyección social. El docente, dentro de sus actividades, brinda los servicios de diagnóstico, ofreciendo, como les dije, alternativas no solamente para los productores porcinos, sino para los productores pecuarios en general. Dentro de la docencia y enseñanza, los casos clínicos que nos llegan al laboratorio nos permiten utilizar esas historias clínicas o las casuísticas y compartirlas con los alumnos, para que ellos también, dentro de su formación profesional, empiecen y conciban la idea de cuál es el rol que tiene el médico veterinario, principalmente durante las lesiones, durante el concepto de toma de muestra, cuando uno sospecha de un agente viral, y no solamente enmarcados bajo un marco teórico, sino experimental. Los alumnos también, en la medida de lo posible, ingresan a la sala de histopatología dentro del curso que llevamos nosotros, para que ellos también se relacionen con los casos clínicos que uno podría ver y aprovechar las muestras que llegan al laboratorio o a la facultad para que ellos formen parte también de su aprendizaje. Entonces, dentro de la investigación podemos hablar que se han generado tesis de pregrado, se han generado tesis de posgrado, y una de ellas, por ejemplo, es este trabajo de investigación que tuvo su publicación finalmente en el 2009, que es de justamente la doctora Portilla, en ese trabajo de investigación principalmente lo que se quería era evaluar 2 programas de vacunación, antes del parto y después del parto, para peste porcina clásica. Entonces, para esto se vacunaron marranas a los 90 días de gestación, y hubo un grupo de marranas que se vacunó a los 21 días posparto. Entonces se evaluaron un grupo de edades de lechones, de diferentes edades, hasta la 7ª semana de edad, pero se concluyó finalmente que no hubo diferencia estadísticamente significativa entre ambos grupos de diferente programa de vacunación. Los anticuerpos fueron persistentes para ambos lechones de diferentes grupos hasta la 7ª semana de edad. En el segundo trabajo de investigación, fue también una tesis de pregrado desarrollado por Kim Lam-chok, donde se pudo estandarizar y validar la técnica del PCR en tiempo real para la detección del virus de la peste porcina clásica. En este trabajo, gracias a cepas que fueron donadas por el Dr. Pasic de la Agencia de Inspección Alimentaria de Canadá, se pudo estandarizar la técnica con estos controles para finalmente poder hacer un trabajo en base a cebadores que podían identificar la región que codifica la glicoproteína E2 y las regiones UTR, llegando a la conclusión que los mejores cebadores fueron diseñados para la identificación de esta secuencia que codificaba la glicoproteína E2. Entonces, esos cebadores son los que actualmente nosotros utilizamos, y es la técnica que actualmente utilizamos para la detección del virus de la peste porcina clásica, y lo usamos principalmente para muestras de tejido. El siguiente trabajo, ya les comentó la doctora Catherine en forma detallada, sobre el trabajo que hizo Mariluz Arainga con las cepas del virus de peste porcina clásica aisladas en el Perú, demostrando que todas las cepas o todos los aislados formaban parte de un grupo genético del subgrupo 1.1 del virus de la peste porcina clásica, ¿no? Y estas cepas estaban más relacionadas a las cepas colombianas y brasileñas de ese momento. El trabajo tuvo contribución de cepas que fueron recepcionadas en el laboratorio desde el año 2007 al 2008. Y el trabajo de análisis filogenético fue relacionado en base al gen E2. Tenemos estudios en curso, por ejemplo, el primero con la empresa privada, tenemos un trabajo de evaluación serológica
por vacunación contra el virus de la peste porcina clásica en granjas con y sin PIRS. Acá la hipótesis del trabajo es que como ambos son agentes inmunosupresivos, la vacuna no responde igual en granjas que presentan o que tienen antecedentes o una infección activa del virus del síndrome respiratorio y reproductivo porcino. Sin embargo, como les digo, este estudio está en curso, nos falta aún monitorear la granja con PIRS y finalmente llegar a comprobar o no nuestra hipótesis y ver cuál es el resultado de nuestra investigación. En el segundo trabajo, nosotros estamos interesados en hallar o identificar a este pestivirus porcino atípico, el que les comenté, el pestivirus J. Hemos tenido antecedentes de algunas granjas con tremor congénico. Esto no significa que haya en el Perú, ¿no? Ese es un estudio de investigación y a eso estamos apuntando. Ya tenemos los cebadores, tenemos las zonas compradas para poder hacer finalmente el trabajo de investigación. Y dentro de nuestro servicio, nuestra función, que es proyección social, damos el diagnóstico de peste porcina clásica. Este servicio viene al laboratorio de dos formas. La primera es de forma directa, llegan a través de los usuarios que generalmente lo envían coordinando con nosotros el envío de las muestras y yo diría, no lo tengo en valores numéricos, pero yo diría que la gran mayoría de usuarios que llegan al laboratorio son de granjas tecnificadas. Y lo que generalmente ellos nos piden es la evaluación de su vacuna a través del ELISA. ¿Qué es lo que viene? Viene suero, viene tejidos. Y en forma directa es que tenemos otro laboratorio dentro de la facultad, que es el laboratorio de histopatología y embriología. Ellos realizan la necropsia de los animales que llegan a sus manos, y cuando el patólogo ve alguna evidencia de alguna lesión sugerente al virus de peste porcina clásica, entonces lo deriva al laboratorio, a la sección de nosotros, de virología, y nosotros procesamos las muestras de acuerdo a lo que el patólogo evidencia y a las muestras que tenemos en ese momento para poder correr las diferentes técnicas de diagnóstico, ¿no? Entonces, yo les podría decir en nuestra experiencia que la mayor cantidad de muestras vienen más de granjas semitecnificadas o de traspatio. Y por ende, como son muestras de necropsia post-mortem, entonces las muestras más comunes son las muestras de tejido, ¿no? Vasos, nódulos linfáticos, tonsilas, riñones, son las muestras que más llegan a la sección. Si queremos hacer detección de anticuerpos, el laboratorio cuenta con el ELISA de bloqueo. El ELISA de bloqueo tiene una sensibilidad de 97,8, el kit que nosotros utilizamos, y una especificidad del 100%. Como les mencionó la doctora, también nosotros tenemos ya la técnica de neutralización ligada a inmunoperoxidasa, ya implementada en el laboratorio para brindar el servicio. ¿Cuál es la diferencia con los ELISAs? La prueba de virus neutralización es una prueba biológica que te permite identificar los anticuerpos neutralizantes, o sea, aquellos anticuerpos que evitan o que impiden la entrada del virus a la célula. Por eso es una prueba biológica, porque nosotros utilizamos un cultivo celular en base a la línea celular PK15. Entonces, la prueba de ELISA es una respuesta de anticuerpos que pueden ser incluso detectadas a los 9 o 10 días desde que se produce la infección. Es un nivel de comparación de anticuerpos totales y generales, vamos a llamarlo de esa forma, pero los que realmente nos dice si funciona o no, si protege o no los anticuerpos frente a una infección activa de campo o la evaluación de una vacuna, son los anticuerpos neutralizantes. Ahora, falta, no lo he puesto en la otra lámina, pero sí también estamos interesados en seguir estudios en base a la comparación entre los anticuerpos, por ejemplo, producidos por ELISA, si son equivalentes o guardan algún tipo de concordancia con los anticuerpos generados por anticuerpos neutralizantes. Hago el paralelo en una comparación, por ejemplo, en España sí han hecho ese trabajo, pero con el virus de circovirus porcino para evaluar vacuna. Ellos ya demostraron, por ejemplo, que la técnica de ELISA tiene resultados muy similares a la prueba de virus neutralización. Entonces, eso aminora un poco
los costos, los gastos, y es una prueba también, virus neutro es una prueba laboriosa, pero también vemos los resultados que son también más parecidos a lo que pasa en vivo. Dentro de la detección o para la detección de antígeno, yo les comenté que inicialmente se utilizaba una prueba de inmunofluorescencia para hacer el diagnóstico de inmunoperoxidasa. A la autoridad también se utiliza. Tenemos un ELISA de captura en base a suero, Baficot, plasma. Sin embargo, la sensibilidad de esta técnica con el kit que empleamos no es tan alta, tiene una sensibilidad casi del 86%. Sin embargo, cuando la carga viral es alta, puede llegar al 98%. Entonces, esas son fotos de laboratorio. Tenemos la prueba de inmunoperoxidasa en tejido. La reacción positiva se ve así, de ese color marrón, por la presencia de la enzima y del sustrato que se utiliza durante el desarrollo de la prueba. En la prueba de inmunofluorescencia igual utilizamos monoclonales de los laboratorios Weybridge, que son ampliamente sensibles a la identificación del virus de la peste porcina clásica, solamente del virus de la peste porcina clásica. Tenemos también el PCR en tiempo real, como les mencioné al comienzo, gracias a la tesis de Kim Lam, donde se pudo estandarizar la técnica. Acá utilizamos como fluoróforo intercalante al Cybergreen. Bueno, creo que esa es toda la explicación, todo lo que les puedo dar de acuerdo a lo que el laboratorio en peste porcina clásica ha trabajado y trabaja. Y estos son los miembros del equipo de la sección de virología, la doctora Rivera, que encabeza, por supuesto, el laboratorio como responsable y jefa del laboratorio, el doctor Denis, un docente joven que ha ingresado también con nosotros, y el doctor Manchego, el doctor Miguel Montes, y también tenemos abajo a los tesistas de de posgrado, y también a nuestro investigador asociado a la universidad, el doctor Juan More, que también pertenece al equipo. Bueno, eso es todo lo que tenía a continuación, y les dejo con este mensaje, ¿no?, de Luis Pasteur: la medicina cura al hombre, mientras la medicina veterinaria cura a la humanidad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Mercy, por su charla, muy interesante. Quiero hacerles recordar que, por favor, la ronda de preguntas la vamos a realizar al finalizar las 3 charlas. A continuación, la doctora Milagros Lostanao. Es técnico en producción y gestión pecuaria, titulada del Instituto de Técnicas Agropecuarias. Además, es médico veterinario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y tiene un diplomado de gerencia en el Programa de las Naciones Unidas, con 20 años de labor técnica en el sector productivo de porcinos, con especialidad en patología porcina. Actualmente se desempeña como gerente de la línea porcina de Ilendar, Perú. Muchas gracias, doctora Milagros. Puede comenzar. Gracias. Perdón, a ver, creo que apreté algo mal. Un momento, por favor. Ok. ¿Pueden ver mi presentación? Sí, perfecto. Genial. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a la unidad de posgrado de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Mayor de San Marcos. Y bueno, la organización también del evento, que me parece un espacio importante y necesario para el intercambio de ideas, ¿no? Bueno, me convocaron para este evento para dar la perspectiva, la visión que tiene un médico veterinario clínico de campo, ¿no?, y el uso de la información de laboratorio. Cómo es que nos ayuda en el día a día para así ayudar a los porcicultores. Bueno,
Vamos a empezar recordando y teniendo claro que para ser eficientes en cualquier proceso productivo, debemos de conocer todos los factores de riesgo, monitorearlos y tener las herramientas, equipos preparados para responder rápidamente a un brote o definitivamente evitarlo. También es importante tener en claro que parte del costo de producción van a ser de aquí en adelante, o mejor dicho, desde siempre, fueron los monitoreos, no solo serológicos, en general todo tipo de monitoreo. En el tiempo, les estoy hablando desde cuando empecé en porcicultura en el año 98 precisamente, 98, 99, eh, eh, diríamos que las granjas tenían un solo sitio, las granjas tenían muchos menos animales en el mismo espacio en el que existen actualmente, por lo tanto la densidad era menor. En el tiempo, la demanda de la carne de porcinos se ha ido incrementando debido, bueno, a muchos buenos trabajos de promoción que se han hecho, que empezaron en el 2010 y que se siguen haciendo hasta el día de hoy. El tema es que las poblaciones han seguido creciendo dentro de un mismo espacio, con lo cual los riesgos, la carga de microbiana en general se ha incrementado y por lo tanto diversos procesos patológicos se hacen evidentes. Y ya no hablamos de eventualmente una enfermedad clara y específica cuando hacemos los diagnósticos, sino hablamos de complejos. Entonces esto hace obviamente mucho más complejo el diagnóstico como tal. Bueno, me fui un poquito de esta primera diapositiva, pero es como un marco general para que vean que es muy importante siempre cuantificar y darle un valor a todo lo que vamos a proponer como médicos veterinarios. ¿Okay? Entonces aquí en este cuadro se ve el cursor. Hola, Sí, ¿se ve el cursor? lo- Ok. Bueno, aquí en este cuadro básicamente he puesto un ejemplo, ¿no? En números de lo que costaría hacer un monitoreo en una granja de 1000 madres. ¿Y por qué esto, por qué es importante? ¿Por qué es importante monitorear en las granjas los programas vacunales, ver cómo está yendo la respuesta, ver si estás utilizando bien una vacuna en el momento adecuado, porque definitivamente, si vemos aquí en rojo, te va a permitir no perder dinero, ¿sí? Y la inversión versus todo lo que podrías perder es totalmente distinta y distante. O sea, realmente siempre recomiendo a los porcicultores que monitoreen al menos una vez al año todos sus programas de vacunación. Entonces, incluso, no solo haciendo un estudio de tipo transversal, sino también un estudio longitudinal. Y definitivamente esta inversión no solo te va a permitir evaluar una sola, un solo patógeno, también puedes tomar suficiente cantidad de muestras para evaluar muchos patógenos. Por lo tanto, esta inversión total eh, puede tener mucho valor, mucho más valor en el tiempo. ¿Ok? Bueno, algo que también es definitivo en los programas vacunales, porque me preguntan siempre, ¿nos puede brindar un programa de vacunal clásico? ¿Cómo es que podemos vacunar a nuestros animales? Ok, vamos a ver la situación, dónde te encuentras, cuál es la situación, cuál es la situación actual de tu granja en el tema sanitario, cómo estás en los parámetros productivos, etcétera. Son una serie de factores que hay que analizar. Y definitivamente granjas que ya tienen establecido un programa sanitario de vacunación, yo les digo, nada es estático, todo se adapta según la necesidad. Entonces, los monitoreos son muy importantes. ¿Okay?
Y luego vámonos de frente a los casos clínicos porque es parte de lo que generalmente llega a la consulta, ¿no? Y ahora los medios virtuales, el teléfono, el WhatsApp, Messenger, etcétera, son los más usados. Entonces, van a llegar fotos, van a llegar videos, etcétera, y este, por ejemplo, es un caso clínico, ¿no? Y también tengo la suerte de poder tener una visión bastante amplia de lo que sucede tanto en la porcicultura tecnificada como en la no tecnificada o la semitecnificada. Entonces, y en diferentes edades incluso, ¿no? Entonces, y muchos de estos casos nunca van a llegar a notificarse probablemente, y eso es lamentable, ¿no? Entonces, eh, después de repente vamos a poder conversar del proceso, de cuál es el proceso y qué es lo que de alguna manera propongo y se podría ver si se puede implementar, porque la verdad que creo que tal como lo colocó Katy al inicio o al finalizar su presentación, dijo, esta es una tarea de todos, ¿no? Y al hablar de una tarea de todos, tenemos que tener claro el concepto de bienestar o de beneficio común, pensar en país más que solo en mi granja o en mi criadero, ¿no? Pero bueno, entonces, este es un caso clínico de los más comunes, podríamos decir, ¿no? Son animales de recría, ¿ya? En este caso, animales de 60 días, ¿ya? Como pueden ver, al momento que recibo la llamada o el reporte, tenían 2 animales muertos, algunos animales de mayor edad con tos, una crianza de traspatio mejorada, podríamos decir, porque ya los animales están separados por edades, tienen algo de inversión en corrales, en comederos, etcétera. Pero son una persona que acopia lechones de diversas zonas, tiene 110 animales en este lote, es alimento mixto, lo cual también obviamente nos hace pensar en una alerta, ¿no? Y no dejar de pensar en situaciones como que la peste porcina africana puede ingresar al país. O sea, también es algo que pienso que todos los médicos que recibimos reportes de este tipo siempre tenemos en mente, sobre todo por la alimentación mixta, el recibir, no sabes de dónde está llegando ese alimento. Bueno, ahora los aeropuertos están relativamente cerrados para vuelos internacionales, los puertos sí siguen activos y muchos de los residuos van a llegar a estos grandes parques de crianza porcina de diferentes tipos, ¿no? Como este caso que es un criador, no era de un parque porcino, era una zona más alejada, pero sin embargo, al tener alimento mixto, ya se enciende una alarmita, ¿no? Y también animales sin vacuna de peste porcina clásica, ¿no? También, entonces, más allá de la sintomatología, de los signos clínicos, de las fotos, de la epidemiología, de todos los factores de riesgo que se podían dar, o sea, clínicamente podríamos decir que era peste porcina clásica. Sin embargo, bueno, se tomaron las muestras de tejidos, ¿no? Para poder hacer el diagnóstico ya preciso. Y bueno, la idea es que ahí el cliente te pregunta y te dice, qué es lo que hago, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer de aquí en adelante? Estos son otra foto de los animalitos ya separados, todos estos obviamente iban a morir, ¿no? Cada uno en una situación distinta, aún estos bebitos, los que están parados en mejor situación, pero ya estaban dentro de este grupo. El caso clínico 2, otro reporte vía telefónica, acá se lo voy a poner, es un videíto, ¿ok? Es un reporte vía telefónica, una granja tecnificada que reporta animales de 90 días de edad, ¿ok? De la zona ya del engorde, ¿no? En el otro caso era una zona de recría.
Y acá teníamos animales letárgicos, con diarrea, vómito, cianosis, signos nerviosos, ¿no? Tal como lo pueden ver en el video. O sea, tengo muchos más videos y reportes en general acerca de este caso. Y en el momento en que recibo, recibo la alerta, el 17, hace poco, habían amanecido 8 animales muertos, ¿no? Y por la noche, cuando es que me habían escrito, son 42 animales separados, ya en muy mal estado, y el dueño de la granja decía, estos definitivamente van a morir. Es una granja que vacuna para peste porcina clásica los lechones a los 42 días. Entonces, una vez que entablamos la conversación y le fui dando las instrucciones, qué es lo que debíamos hacer, y cuando oyó peste porcina clásica, esta persona desapareció. O sea, no quiero que se entere el SENASA, no quiero, o sea, lamentablemente aún tenemos este miedo, este temor hacia que la autoridad se entere de casos posibles, que sea un posible diagnóstico positivo de peste porcina clásica, por el tema de la interdicción, por el tema de los 30 días sin vender, por el tema de que tiene que eliminar a los animales, por el tema de que no va a tener una subvención. O sea, son muchos argumentos por los cuales estos casos nunca llegan a notificarse y ni siquiera a diagnosticarse en laboratorio, probablemente. Entonces, bueno, después tratar de hacer el seguimiento a través de otras personas, indicaron, no, ¿sabes qué? Era solo una intoxicación. Entonces, que también, o sea, habría que hacer una investigación más detallada y ver qué otras cosas más habían. Sin embargo, por toda la data que tenía, que era más que esta, definitivamente, eh, eh, para mí, era uno de los diagnósticos posibles, era peste porcina clásica, ¿no? Perdón. Un tercer caso clínico, que también no es tan común, ¿ya? Pero este caso clínico es bastante interesante porque es algo que pude hacer seguimiento directamente. Este es un caso del año 2009, ¿ya? Pero siempre me gusta presentarlo porque son las situaciones atípicas, ¿no? Los dos casos, el caso 1 y el caso 2, son situaciones, podríamos decir, como que mucho más comunes y fácilmente relacionadas a los brotes de peste porcina clásica. Sin embargo, en el caso clínico 3, y también si empezamos a buscar un poquito más en los libros acerca de cuáles son los tipos de presentación de la peste porcina clásica, también se pueden dar situaciones crónicas incluso, ¿no? Donde los cerdos eh, van a tener, vamos a tener una diarrea crónica, ¿no? Los lotes de los cerdos vamos a tener diarrea crónica, la mayoría de ellos no mueren los animales, pero sí se deshidratan demasiado y son afectados por patógenos secundarios, ¿no? Entonces, en este caso en específico, por ejemplo, esta granja era una situación crónica, donde ya se habían acostumbrado y asumían que era un tema del alimento, ¿no? Era un tema del cambio de una proteína animal hacia una proteína vegetal, y se asumía de que este cambio entre los 44 a los 55 días, sin embargo, el alimento no se cambiaba en ese momento, sino era muchos días previos, por lo menos unos 10 días previos, con lo cual ya deberíamos de tener una adaptación. Y acá el 100% del lote generalmente lo tenías con esta diarrea crónica, la cual llevaba a un 6.2% de mortalidad del lote en el periodo crítico entre los 44 y los 55 días de edad. El 40% de este 6.2%, los lotes eran de 400 lechones por semana,
los tenías muertos básicamente de animales emaciados, deshidratados, ¿no? Eso era lo que se veía comúnmente. Y hasta aquí, hasta este punto, era lo que sucedía comúnmente en la granja y se controlaba y se seguía adelante. Sin embargo, ya para el año 2010 se presenta una camada con mioclonia congénita o el tremor congénito que detalló Mercy, lechones débiles, trastornos circulatorios evidentes en la piel, bueno, pueden ver las fotos aquí, ¿no? Eh, bueno, ahí empecé, no solo vi que era una camada, sino después empezaron a presentarse más casos, ¿ok? Entonces se prendió la alarma y dije, empecé a hablar con los dueños al respecto y les dije, miren, más allá obviamente, de ver el tema nutricional, vayamos a pensar en una enfermedad de base, ¿no? Vamos a ver cómo está, en ese tiempo yo tenía un año, me parece, que trabajando en esta granja, y les dije, tomemos una decisión. Bueno, la siguiente diapositiva van a ver la decisión. Algo antes de pasar a las siguientes diapositivas, bueno, recordar que aquí a las madres las vacunábamos a los 7 días postparto y la vacuna a los lechones era a los 49 días de edad. Y aquí básicamente les planteé a los dueños una decisión de tipo económica, ¿no? No hacer nada en estos casos, básicamente si nos centramos en el tema de la diarrea crónica, significaba una pérdida por semana de 16.929 nuevos soles, ¿ok? Y esto por 52 semanas, ¿no? Que hay 52 lotes en un año. Miren de la cantidad que estábamos hablando de pérdida solo por peso, o sea, ni siquiera no estamos hablando de mortalidad aquí, solo estamos hablando del peso que perdían estos animales en este periodo de 44 a 55 días, ¿no? Entonces, estamos hablando de una cantidad bastante, bastante elevada. Y les dije, vamos a trabajar en una evaluación básica del programa de peste porcina clásica. ¿Okay? ¿Alguna vez se ha hecho aquí? No, no se ha hecho. Ok, vamos a trabajar sobre esto y veamos qué es lo que tenemos. ¿Okay? ¿Cuál es la inversión en ese momento? 2.720 nuevos soles. Y esto es lo que, bueno, encontré mis archivos y he hecho unos gráficos, ¿no? Para que puedan ver de qué se trata el caso y qué es lo que encontramos, ¿no? En campo. Entonces aquí, este fue una muestra transversal, ¿okay? De animales, son de 10 días, de 21 días y así en adelante, ¿no? Mi primer bloque, en la línea horizontal, son los días de edad. La vacuna se aplicaba en los lechones a los 56 días de edad, o sea, en este grupo. Perdón, sí, equivocada. Se aplicaba a los 49 días de edad, acá está, 49 días de edad, perdón. Aquí cometí un error y no lo moví hacia acá. Ok, disculpen. Okay, esta vacuna se aplica a los 49 días de edad en esta zona de aquí. Y en la parte baja pueden ver el porcentaje de protección que se colige de cada lote, ¿ya? Porque en cada lote se toma una muestra de 10 lechones. En el primer caso, bueno, y hablando de la protección que brindan los anticuerpos maternales, nosotros comúnmente y por teoría deberíamos estar protegidos hasta los 63 días, ¿okay? Entre las 7 a 8 semanas. Es lo clásico y lo que van a encontrar en los libros comúnmente. Sin embargo,
hay diversas situaciones por las cuales no se llega a tener esta protección o alcanzar los niveles de protección necesarios. La línea roja divide de alguna manera los animales que son seropositivos, es decir, están protegidos, han alcanzado el suficiente nivel de protección, y los que están debajo de la línea roja, ¿okay?, son los que no han alcanzado, son los negativos o los que no han alcanzado el nivel de protección suficiente. Y el porcentaje que ven en la parte baja expresa este nivel de protección. En el primer caso, ¿okay?, el calostro estaba muy bueno, ¿no? Los lechones habían sido bien calostrados también, entonces a los 10 días teníamos el 100% de los lechones protegidos, y así en adelante hasta los 35 días. A partir de los 42 días, ven que hay una caída totalmente abrupta del nivel protectivo. Sin embargo, también hay que considerar que estos lotes pueden estar afectados, o sea, para la interpretación de este cuadro, obviamente, no puedo interpretarlo así de fácil, porque también recordemos que hay otros factores que pueden estar afectando a cada uno de estos lotes o subpoblaciones dentro de la granja, ¿no? Pueden ser lotes que estén, por ejemplo, con mayor cantidad de madres primerizas, o pueden ser algunos otros lotes que probablemente justo estaban afectados por otra enfermedad altamente prevalente en la granja, o sometidos a un estrés específico de la edad, un manejo, etcétera. Por lo tanto, este estudio se complementó con otro realizado longitudinalmente, es decir, lo que se hace es hacer un seguimiento en el tiempo de un mismo animal o un grupo de animales, para ver cómo es que los anticuerpos van alcanzando los niveles protectivos. En este caso se evaluó después de la vacuna. La vacuna se aplicó a los 49 días, pero aquí fíjense que a los 63 días aún no alcanzábamos los niveles protectivos. Y si revisamos también por teoría, y sobre todo por las vacunas que en ese tiempo se tenían en Perú, y bueno, y por teoría también en general, a partir de los 5 días, 5 o 7 días, ya los cerdos deberían de estar sobre el nivel protectivo, ya no esperar los 21 días. Incluso aquí ya habíamos pasado ese tiempo, ¿no? Y estábamos con una protección, o sea, no había un buen nivel de protección a los 63 días. Recién a los 90 días, ya no se monitoreó semana por semana, ¿ya? Pero a los 90 días ya estábamos muy bien protegidos, y bueno, y luego los 120 y 140 días, ¿no? No había ningún problema. Sin embargo, aquí el problema definitivamente era en esa etapa, ¿okay? Era en esa etapa donde se estaban dando todos los problemas en granja, y de hecho, siempre la etapa crítica en los cerdos la van a encontrar alrededor de los 42 días, en algunas granjas entre 35 y 49 días, ¿no? Y se van a ver estos casos. Entonces, como pueden ver, aquí había algo más allá del tema nutricional como tal, ¿no? También lo que se hizo fue monitorear a las marranas, ¿no? Porque lo que nos interesaba saber era si las marranas estaban brindando, o sea, si ellas estaban con un buen nivel protectivo de anticuerpos, y estaban brindando estos niveles a los lechones. Se monitorearon estas marranas, y en el caso tanto de marranas primerizas como marranas multíparas, en todas excepto una, resultó con que indicaba negativo, que nos pareció extraño, porque todos sus lechones
bueno, estaban positivos. Entonces, ahí de repente hay alguna otra explicación, o sea, un tema de la prueba, no lo sabemos. Y una de las marranas de este grupo, lo tengo anotado en el archivo en extenso, es la que en el primer caso parió a los lechones con mioclonia congénita, ¿no? Y tuvo los problemas, y los lechoncitos después también mostraron problemas nerviosos y problemas de piel, trastornos circulatorios, etc. ¿No? Entonces, también ahí quedó algo que yo no podía explicar en ese momento. ¿Qué cambios se implementaron en este caso en específico, ¿no? Entonces, lo que nosotros queríamos era eh, asegurar que los lechones tuvieran mayor nivel protectivo en el calostro, y lo que hicimos es vacunar a las marranas al día 90 de gestación. ¿Aló? ¿Hola? Creo que... Yo lo he conectado. ¿Hola? También quiero ver la grabación. Voy a poner Hola, hola. música. Creo que ¿alguien está hablando? ¿Hola? ¿Puedo continuar? Sí, ya está todo bien, por favor. Ok. Se hizo un monitoreo post-implementación. Me dicen que me apure, así que vamos a correr un poquito. Okay. La vacuna de los lechones se transfirió al día 56, después del monitoreo post-implementación, ya que este cambio de vacunar a las marranas al día 90 enriqueció el calostro y tuvimos muy buenos resultados. Definitivamente, para esta época también, otro patógeno que empezó a mostrarse ya con sintomatología clínica fue el circovirus tipo 2. Entonces, también se hicieron algunos estudios complementarios y algunos cambios nutricionales. Bueno, esto para contarles un poquito de la casuística clínica que eventualmente podemos ir recibiendo. ¿Ya? También aquí básicamente te preguntan cómo respondes a una emergencia, ¿no? Entonces acá, dentro de todo esto, siempre resalto que hay que comunicar a las autoridades, ¿no? Que tenemos un brote y que se están tomando las medidas de control necesarias, pero también hay que pedir apoyo, ¿no? Para confirmación del diagnóstico de manera oficial. Esto tiene que quedar sumamente claro, y bueno, otros puntos más que están aquí detallados, ¿no? De repente después lo podemos conversar. ¿Cómo monitoreas un programa vacunal de peste porcina clásica? Bueno, ya lo hemos visto en el caso número 3. Ya estas son las vacunas que tenemos actualmente en el mercado. Y también desde el punto de vista práctico, muchas veces recibo llamadas para que ayude a implementar planes sanitarios en las granjas. Entonces, yo no puedo dar una receta, no es así, sino tengo siempre 4 pasos, ¿no? Conocer dónde está ubicada la granja. Hay herramientas, está el Google Maps o el Google Earth, que te ayuda muy bien e incluso te indican, en algunos casos ya puedes ver, ¿no? Qué granjas están en cada zona. Hay fotos, hay fotos satelitales muy buenas, entonces eso te ayuda incluso a medir la distancia entre una y otra y puedes ver los riesgos, ¿no? Obviamente no vas a saber qué es lo que tiene esta granja versus tu granja si es que no vas y entablas una conversación con esta otra persona o llegas a un punto de encuentro para trazar planes en conjunto, porque es muy probable que lo que tenga esta granja o lo que brote en esta otra va a ir de un lado hacia otro muy rápido. ¿Okay? Y eso también es lo que nos falta hacer. Paso 2, conocer el diseño de la granja. Definitivamente una granja monositio versus una granja multisitio. En el primer caso, una granja monositio, los riesgos son mucho más altos, la recirculación, no se pueden, de alguna manera, cortar enfermedades, cortar ciclos, se hace un poquito más complejo, entonces también es importante conocer.
3, conocer el origen de los animales. Cada animal que ingresa a granja viene con una historia detrás. Entonces, es bastante importante conocer, tener los documentos, tener una zona de cuarentena, la zona de cuarentena y luego hacer la aclimatación también, hacer los monitoreos. También hay un programa de aclimatación que SENASA lo tiene bien detallado. Entonces, para el caso de Pierce, pero también hay que aclimatar a la cerda para otras enfermedades u otros patógenos que se puedan encontrar en granja, ¿no? El paso 4, conocer el histórico de la granja. Definitivamente, los registros son muy importantes, ¿no? Hay granjas pequeñas, obviamente, que no tienen detallado cuál es la causa de la muerte, y ahí también tiene un tema de falta de conocimiento, cómo se hace una necropsia, cómo identificar ciertas lesiones, el comportamiento del animal, y hay varios detalles bueno, que se van trabajando. Y algo muy importante es también, más allá de conocer dónde estamos ubicados, es utilizar los reportes epidemiológicos, ¿no? En mi caso utilizo mucho los reportes y bueno, este año, tal como lo comentó Katy, desde la semana 12 ya no se han publicado más por el tema de la pandemia. Sin embargo, los reviso constantemente y en el caso por ejemplo, una enfermedad la cual ya hemos dejado de vacunar en algunas granjas es, por ejemplo, erisipela, ¿no? Porcina, en el caso de los lechones. En el caso de las marranas sí continúa la vacunación, ¿ok? Ya porque desde el año 2010 no hay un solo reporte para esta enfermedad. Sin embargo, acá también viene otro pedido, ¿no? Sería interesante que pudiéramos tener una gran base de datos que enriquezca este reporte epidemiológico, ¿no? Este reporte aquí que se da en la página oficial del SENASA, porque es parcializado, o sea, solo vas a tener ahí reportes de lo que notifiquen las personas que trabajan en SENASA o algún criador que buenamente vaya a dejar sus muestras al laboratorio de SENASA. Todo lo que nosotros podamos obtener, por ejemplo, en la Universidad de San Marcos o en otras universidades, o en laboratorios privados de Lima, o laboratorios privados de cada departamento en el país, es como una nube o una caja negra. Entonces, yo creo que sería interesante, no sé si tiene que haber una ley o tiene que haber simplemente voluntad, conversación entre todas esas instituciones para crear una gran base de datos y enriquecer. Acá no tienes que colocar el nombre de la granja, definitivamente, simplemente tienes que colocar dónde está ubicada, dónde está ubicado ese posible brote y ver que sea una evaluación. Porque este reporte nos sirve para tomar decisiones en campo, ¿ya? Y si lo tenemos subnotificado, parcializado, la verdad que no, o sea, es una herramienta incompleta. Y bueno, ya llego acá en la parte final prácticamente. Sería interesante que los laboratorios tengan páginas actualizadas para ver qué servicios ofrecen y todos los detalles, como tipo tiempo de entrega de resultados, entre otros, ¿no? Hay páginas que aún están en construcción de laboratorios, otros laboratorios que no tienen página. En el caso de Senasa sí tienen todos los datos, ¿ok? Algo que también es importante es que los laboratorios puedan ofrecer capacitaciones para los clientes, ¿no? Tema como toma de muestras, envíos, o sea, son cosas sencillas, incluso, o sea, la interacción con el público, no ir hacia ellos y no esperar que vengan hacia ti, porque eso también es una oferta de servicios y obviamente generas más mercado. Y esto ahora con las herramientas virtuales se puede hacer, ¿no? Y esto es un tema de educación básicamente, y pienso que puede ayudar muchísimo en el objetivo claro que tenemos, que es el control y la erradicación de esta enfermedad. Una pregunta que también nos hacemos los médicos veterinarios de campo, criadores, en general todos, ¿no? Preocupados por el posible ingreso de la peste porcina africana.
¿no? Vemos reportes, ahora últimos, que Alemania, una potencia en porcicultura, ya tiene ciertos reportes, bueno, no en cerdos de granja como tal, sino en animales silvestres. Esto es el 22 de septiembre, ¿ya? Pero me parece que en este momento ya eran 8 o 9 animales más, incluso están pagando ahí por cada animal que eliminen, ¿no? Esos animales silvestres que sean eliminados, etcétera. O sea, está ahí todo un programa muy agresivo. Nuestros laboratorios a nivel nacional están preparados para hacer el diagnóstico de peste porcina africana. Es una pregunta que debemos de hacernos muy seriamente y prepararnos, ¿no? Y bueno, básicamente el aporte que ofrezco, siempre también algo que queda en la nebulosa es el diagnóstico diferencial, ¿no? Peste porcina clásica, peste porcina africana, Oyesky, salmonela. Ofrezco hacer capacitaciones, me gusta trabajar con todos los que quieran escuchar, aprender y compartir casos. Queda abierto, ¿no? Mi contacto para discutir, ver casos y aportar a las soluciones. Y el mensaje final, bueno, definitivamente necesitamos comunicar más nuestras acciones, ¿ya? Y que podamos ofrecer, y que podamos ofrecer para ayudar a la erradicación de la peste porcina en el país avance de manera realmente contundente, ¿no? Me gustó ver que Arequipa, por ejemplo, no haya un reporte. Sin embargo, o sea, tengo gente que me llama de Arequipa y me da fotos con casos que aparentemente podrían ser peste porcina clásica. O sea, son situaciones que creo que debemos de hablarlas, de estudiarlas y ver cómo es que podemos integrar toda la información y sobre todo también el segundo punto, ¿no? Si bien el 60% de la producción porcina nacional está en Lima, tenemos otro 40% que se nos va de las manos. No hay laboratorios preparados con personal capacitado, equipos, materiales, descentralización. Es lo que necesitamos para llegar a diagnósticos rápidos, certeros, y poder trabajar de manera contundente, consistente este programa, ¿no? Y bueno, definitivamente algo que nombré inicialmente, necesitamos entender qué es el bien común, ¿ya? Esto conversarlo muy bien con las asociaciones, trabajar sobre todo tener una política mucho más agresiva, todo aspecto, para tener un real control y erradicación de la enfermedad, ¿no? De repente, bueno, esto acá lo dejo, pero de repente para la discusión más adelante. ¿Okay? Muchas gracias. Muchas gracias, Milagros. Vamos a comenzar con la ronda de preguntas. A ver, la primera pregunta dice, en caso de un brote, ¿se eliminan solo los enfermos o todos los cerdos de la granja? Si se eliminan todos los cerdos de la granja, ¿tienen considerada una compensación o reposición de animales? Buenas tardes. Supongo que la pregunta es para Senasa. El caso del tema de cuando hay un predio en el que se diagnostica animales positivos, se eliminan a los animales enfermos. Como todavía la enfermedad es endémica, en el caso de los animales que están aparentemente sanos, por eso durante la exposición dije que se cuarentenan los animales para que no se dejen salir. Los animales que están aparentemente sanos quedan en el predio y no son eliminados, solamente se eliminan a los animales enfermos eh, para evitar que se siga diseminando la enfermedad. Y todos son enterrados en el predio, no sale nada del predio. Y en cuanto a la pregunta de la indemnización, hasta el momento no tenemos un programa de indemnización por eliminación de animales para el caso de peste porcina clásica. No sé si eso contesta la pregunta. Sí,
Vamos a pasar con la siguiente pregunta para la doctora Mercy. Es, eh, ¿existe reacción cruzada entre cepas de distintos genogrupos del BPPC para la detección del agente por la técnica de ELISA? Sí, yo mencioné que aquí los virus que pertenecen dentro de un mismo género tienen reacción cruzada entre ellos, tanto BBD, borde como PPC, más aún aquellos que pertenecen dentro de los subgenotipos. Por eso es que cuando uno busca trabajar con algún ELISA, tiene que ver que haya sido estandarizado y validado para poder trabajar solo con aquellas cepas que producen virus de la peste porcina clásica. Si hay reacción cruzada entre ellos, sí, va a reconocer un epítopo de la glicoproteína E2, que es común para todos los genotipos de peste porcina clásica. O sea, el kit de ELISA no te va a diferenciar subgenotipos, ni mucho menos genotipos. Según la tesis que hemos visto nosotros y los trabajos que se han hecho de análisis filogenético, esa es la técnica para saber cuál es el origen de las cepas de virus de peste porcina clásica, si alguien la quiere trabajar de esa forma, ¿no? No ELISA. Gracias, doctora. Ahora para la doctora Katy, el reporte de 75 brotes, ¿a cuántos animales aproximadamente corresponde? ¿Hay identificación de características de los animales como sexo, edad, tipo de crianza, etcétera? ¿Hay un programa de compensación para el criador cuando se le declara en cuarentena o aislamiento por un brote? Bueno, el tema de la compensación ya lo había contestado. En el caso de los 75 brotes que hubo, alrededor de 2.000 o 3.000 animales fueron afectados. Eso considera tanto los animales que murieron, que fueron sacrificados, o los que quedaron vivos. En cuanto era eso, no me acuerdo las otras dos más que eran para poder contestar. El tema de sexo es indiferente. Hay hembra y macho, y en el caso de las edades, los reportes de positivos por lo general son animales que están entre los 2 a 6 meses de edad, es el mayor número de casos positivos que tenemos. Y perdón, ¿cuál era el último? Me olvidé. Los reportes que nosotros tenemos, el 100% de todas las notificaciones registradas en el sistema de SENASA son de criadores de crianza de tipo familiar y traspatio a nivel nacional. Gracias. Ahora para la doctora Milagros, preguntan sobre el mapa nacional de reportes de brotes de PPC, ¿qué entidad, grupo o asociación podría iniciar o convocar? No entiendo, no entiendo la pregunta. Bueno, ¿lo puedes leer, por favor, otra vez? No me quedó clara. Ya. Sobre el mapa nacional de reportes de brotes de PPC, ¿qué entidad, grupo o asociación podría iniciar o convocar? Ah, no entiendo la verdad la relación entre el mapa con la convocatoria de las asociaciones. No me queda muy claro. De repente, si la persona que ha hecho la pregunta puede reformularla, ¿ya? En el caso del mapa, del reporte epidemiológico, no solo, o sea, tomado una foto de uno de los reportes, y ahí no solo se evidencia los casos de peste porcina clásica, sino en esos reportes se evidencian diferentes brotes ya de diferentes patógenos, ¿okay? Y no solo de porcinos. Eso es por un lado. Y por el otro lado, el tema de las asociaciones, o sea, si quieren, no sé exactamente a qué se refiere, pero si desean hacer alguna capacitación, con mucho gusto, ¿no? No sé si es eso exactamente. Gracias, doctora. O de repente Una pregunta Katy, tú entendiste la pregunta. No sé si Katy entendió la pregunta o... Creo que se refiere a qué entidad debería
a recepcionar todos los resultados del laboratorio para que puedan ser de acceso público, para que todos podamos conocer la situación real de lo que pasa, no solamente para el caso de PPC, sino también podría extrapolarse a otras enfermedades que sean de interés económico para el país. Ahí, lo que pasa es que estos tipos de sistemas de información deben ser coordinados entre el sector público y privado. Existe una normativa dentro del Decreto Supremo 02 del 2010 en el que todas las personas naturales o jurídicas y los laboratorios están obligados a notificar al SENASA las enfermedades de notificación obligatoria. Eso está reglamentado. Ahí creo que nosotros, entre todos, podríamos articular la forma de ver de una manera amigable en poder contar con esa información, pero eso tendría que ser coordinado entre el sector público y el sector privado. Creo que por ahí va la pregunta. Ok, Katy, gracias. Gracias. Aquí hay una consulta de Kevin Vicente. ¿Qué medidas de prevención se está tomando para combatir PPC con respecto a la tendencia de cerdos como mascota o también en algunos casos minifig? Y debido a que el objetivo prolongar la vida del animal, ¿habría alguna variación en el programa de vacunación? ¿Puedo contarles un poquito? Me ha llegado también un caso o dos casos de mini pigs. Y básicamente, bueno, como son animales mascotas, y viven dentro de una casa, básicamente lo que recomiendo es vacunarlos a los 45 días y luego repetirle la vacuna cada 6 meses, que es lo clásico y el tiempo que la vacuna por posología indica que están cubiertos. Entonces, el riesgo básicamente en ellos, o sea, no es un riesgo, no tiene un riesgo poblacional, porque están en una situación fuera de una granja, están viviendo con una familia, ¿no? Básicamente. No sé si alguien tiene alguna otra experiencia. Ahora, de parte de Lucía Graciela Villarreal, hay una pregunta para los productores. ¿Qué pueden recomendarnos a los productores y veterinarios para ayudar en el control y evitar brotes de peste porcina clásica? Bueno, hola. Básicamente, diseñar buenos programas de vacunación, siempre estar en contacto con un médico veterinario, hacer los monitoreos para que te ayude a establecer un programa correcto para tu granja y en el caso de peste porcina clásica. eh, Definitivamente la vacuna es la mejor solución. Y lo otro es eh, siempre estar en contacto con un médico veterinario para que te pueda guiar en cuanto a las medidas sanitarias que vas a tomar si es que tienes algún caso de sospecha, ¿no? Quisiera complementar lo que dijo Milagros, sobre todo de lo que hemos visto nosotros en los casos que hemos tenido con pequeños productores. En la mayoría de los casos, casi el 98% de los casos eran predios en los que los animales no habían sido vacunados. Y otro factor importante era que hay algunos productores que compran animales sin tener antecedentes de que estos hayan tenido alguna vacuna. Hemos tenido casos, por eso algo que siempre recomiendo yo cuando hago alguna presentación es que si los productores van a comprar animales, primero se aseguren que sea de un lugar de garantía, que tenga buenas condiciones, que los animales hayan sido vacunados, que antes de ingresar animales a un predio siempre tengan un lugar donde separar animales nuevos con los animales que han estado antes en el predio. El otro tema también que se ve también en traspatio es el tema de los reproductores. Acuérdense que peste porcina también se puede transmitir por semen. Entonces,
en asociaciones de productores o en parques porcinos hay la costumbre de alquilar macho al barraco, o en algunos casos el tema de la inseminación artificial. Ahí también tendrían que tener cuidado en el berraco de donde proviene, porque a veces esos berracos van de un corral a otro corral y también pueden llevar la enfermedad. El tema de la persona que hacen las inseminaciones, no saben anteriormente en qué lugar pudo estar. Entonces, esos factores, esa introducción de personas y de animales que no tenemos la seguridad de dónde pudieran haber estado, también ayudan a que se puedan ingresar agentes, no solamente el caso de peste porcina, que también puede ser por el caso de PIS u otras enfermedades. Entonces, siempre hay que tener cuidado, sobre todo en los lugares de este tipo de crianzas, en que la procedencia de los animales y la procedencia de las personas, ¿no? Y otra cosa que es importante también es el tema de la alimentación. Hay que tener cuidado con el tema de la alimentación. Lo ideal sería que la mayoría de criadores usaran alimento balanceado comercial, que finalmente, si lo ven desde el punto de vista económico, les va a dar mejores resultados que el uso de alimento de residuos de restaurantes. El virus de la PPC también se puede transmitir por carne mal cocida de cerdo. Entonces, ahí también hay que tener mucho cuidado. Y otra cosa importante también es el tema del control de roedores, de moscas, que si hay un predio cerca con casos de PPC, los roedores y las moscas como vectores mecánicos pueden transmitir la enfermedad. Solo quería acotar eso nada más. Listo, gracias, doctora. Vamos a ver la última pregunta de José Luis Yaja Bernedo. Dice para la doctora Mercy y para la doctora Milagros. Ahora que el gobierno está abriendo poco a poco los vuelos internacionales y nuevamente entramos en un riesgo de la peste porcina africana, ¿estamos preparados para el diagnóstico laboratorial para la peste porcina africana? Bueno, si me permiten, para poder contestar la pregunta, agradezco la pregunta porque justo también iba a responder a Milagros con el comentario de peste porcina africana. Miren, nosotros hace 2 años venimos trabajando con la asociación y con SENASA para el diagnóstico de peste porcina africana. Hay muestras que nos llevan de parte de la asociación y de SENASA, referente a muestras sobre todo de embutidos para el diagnóstico de PPA. Nosotros brindamos un servicio para ellos, porque tiene que ser coordinado con SENASA, en vista que es una enfermedad exótica para el país, no es cualquier usuario, no lo ofrecemos abiertamente al público, es solamente a través de SENASA y la asociación, que nos envían muestras de embutidos, salchichas, para el diagnóstico de PPA por un PCR en tiempo real. Entonces ya hace 2 años nosotros venimos haciendo ese servicio en favor al porcicultor y en favor en apoyo al SENASA y a la asociación. No sé si yo puedo agregar algo al respecto en el caso de peste porcina africana. Con el último reporte que hubo de Alemania, como medida de prevención, se cerraron las importaciones de productos y subproductos de procedencia de Alemania. Nosotros también estamos implementando las técnicas de laboratorio, ya tenemos implementado el tema de los ELISAs. El próximo año planteamos hacer un trabajo para peste porcina africana. También ya estamos por implementar la prueba de PCR. Y como hay una preocupación a nivel mundial por el tema de peste porcina africana, todos los países de América van a recibir un apoyo de parte de FAO con un programa integral de capacitación tanto al servicio oficial como a los veterinarios privados para el control, prevención de la peste porcina africana, porque ya es un tema en que hubo un reporte también en continente, en Oceanía, en una isla. Entonces poco a poco la enfermedad sigue avanzando. Entonces el único continente que finalmente está quedando libre de la enfermedad es América. Entonces todos los países están mejorando el tema de sus medidas de seguridad y la implementación de laboratorios para tener una pronta respuesta ante la enfermedad.
y también se cuenta con el apoyo de laboratorios de referencia en caso hubiera alguna sospecha de la enfermedad y con las pruebas que se tienen implementadas no se puede diagnosticar, se puede enviar a laboratorios de referencia. Katy, Momarsi, más allá de analizar embutidos, o de repente también semen que se puede traer, se puede importar, también se está pensando en analizar algún producto que se utilice en nutrición, que pueda venir de países, o sea, es decir, las partículas virales son viables en productos que se utilizan en nutrición. ¿Sería factible que el virus pudiese ingresar al país por esa vía? Los análisis de riesgo que se han hecho en diferentes países indican que la principal forma que puede ingresar al país o al continente es por productos o subproductos de origen porcino, porque se tiene la mayor probabilidad de que el virus pueda ingresar por ese tipo de productos. Sin embargo, no se descarta que por otro tipo de productos como el que mencionas, el virus pudiera llegar, pero ahí vemos el tema de la viabilidad. Porque una cosa es que, por ejemplo, un producto, podamos hacer un análisis y encontremos el ADN del virus, pero eso no te quiere decir que tiene el potencial de poder infectar. O sea, podemos haberlo encontrado, pero si el virus no está viable, el virus no tiene esa capacidad de poder infectar. Pero sí estamos viendo trabajos para ver la forma de que si que existiera ese mínimo riesgo de que pueda ingresar por productos que se utilizan para insumos de la alimentación, porque nosotros importamos productos de otros países, se tuviera esa herramienta, ¿no? Gracias. Sí, en Estados Unidos están haciendo bastantes estudios al respecto, ya que, bueno, la mayoría de países dependemos de muchos insumos que vienen de Asia y, bueno, de parte de Europa también, ¿no? Entonces, incluso han hallado, tal como indicas, partícula viral, pero no viable, ¿ya? Y en otros casos están probando, o sea, si con lo que encuentran pueden replicar la enfermedad, ¿no? En lugares obviamente con alta bioseguridad, ¿no? Me parece que hay una isla específica para esto en Estados Unidos, algo así, no recuerdo exactamente cómo se llama, pero me parece que ahí están trabajando al respecto. Sería interesante hacerle un poquito de seguimiento y ver qué herramientas podemos tener para asegurarnos, asegurar de la inocuidad, ¿no? Inocuidad de distintos insumos. Lo que pasa es que cuando hubo el tema de PET en Estados Unidos, ellos querían saber cómo pudo haber ingresado la enfermedad. Entonces, cuando hicieron los trabajos y los estudios, una de las vías de ruta de transmisión del PET fue para ellos, y hay un trabajo publicado, fue por los barcos que traían insumos para alimentación de cerdos. Entonces, el servicio oficial de Estados Unidos, el APHIS, que tiene su laboratorio en Plan Island, pero ahora se van a mudar ya no va a estar en una isla, va a estar en otro lugar, están haciendo todas las pruebas necesarias, porque para Estados Unidos antes la enfermedad exótica que estaba en primer lugar era fiebre aftosa. A raíz de que la peste porcina africana está avanzando y está infectando a otros continentes, entonces la enfermedad en la que más investigación están haciendo de trabajos es en peste porcina africana. Incluso ellos validan los kits de diagnósticos. Nosotros felizmente tenemos contacto con los del APHIS para, en caso de que tengamos, como les mencioné anteriormente, algún inconveniente en el diagnóstico que nosotros podamos sospechar que sea la enfermedad que a pesar de tener las técnicas diagnósticas acá en el país, lo podamos enviar a otro país. Eso ya hemos tenido colaboraciones también con Estados Unidos para enviar muestras cuando tuvimos el primer caso de PET, que lo diagnosticó la facultad, pero se mandó a Estados Unidos, y también en otras enfermedades. Entonces, nosotros sí contamos con apoyo de otros laboratorios internacionales,
y buscamos siempre la forma de tratar de minimizar el riesgo de que pueda introducirse la enfermedad. Pero ahí también depende mucho de las personas. Como mencioné, un riesgo también importante es el tema de la alimentación de residuos. Entonces, creo que ahí habría que concientizar más a los productores de que vayan cambiando este tipo de alimentación que le dan a los animales, porque ese es otro riesgo de, no de introducción, sino de diseminación de la enfermedad. Correcto. Y aprovechando que estamos aquí, quería hacerle la consulta si es que, o sea, como parte del gobierno, ¿hay alguna política de invertir en potenciar los laboratorios a nivel nacional? O sea, descentralizar un poco el tema del diagnóstico, ¿no? En universidades nacionales o de repente en los mismos laboratorios del SENASA, fuera de Lima. Es que eso va más allá de lo que puede hacer. Nosotros íbamos a descentralizar en 2 laboratorios para pruebas básicas, para pruebas de screening, una en el norte y una en el sur, pero mucho depende del presupuesto asignado. Y con el problema ahorita de la pandemia, la asignación presupuestal está enfocada en prioridades mayores, que es sobre todo el tema de salud. Eso se podría ver a futuro, pero actualmente, en el caso específico de SENASA, todo el laboratorio está centralizado en Lima, ¿no? Y todas las muestras deben llegar a Lima, sobre todo para los diagnósticos confirmatorios, que es donde se tienen implementado. Pero en un futuro podría darse, pero ahorita la prioridad del Estado es controlar la pandemia, y los recursos para el próximo año van a ser menores, ¿no? Ok, gracias. Gracias, doctora, por sus interesantes aportes. Le vamos a dar pase al doctor Raúl Segarra para las palabras de cierre del evento. Muy buenas noches. Quiero expresar mi profunda gratitud a las brillantes ponentes de hoy, a la doctora Catherine Portilla del SENASA, a la doctora Mercy de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y a la doctora Milagro Lostaná de la práctica privada de Islender. La verdad que nos han ilustrado no solamente con sus ponencias, sino el remate que hemos tenido de este conversatorio con intercambio de información calientita, como dicen, nos hemos llevado prácticamente la pepa, como dirían los periodistas. Ha sido muy enriquecedor esta jornada, estas 2 horas, creo que han sido las 2 horas más productivas que hemos tenido en los últimos tiempos. Creo que el sector porcino se ha también retroalimentado de manera muy efectiva con estas jornadas. Gracias, doctoras, por su aporte desinteresado y generoso hacia el país, realmente. Estamos muy contentos que hayan respondido de esta manera y han superado largamente las expectativas de este trabajo. Lo otro que tengo que observar también es la asistencia. Hemos tenido un pico de 124 asistentes, estamos muy contentos, la verdad, esto ha sido un éxito total. Gracias a la unidad de posgrado que ha soportado que respalda esta actividad de los estudiantes de la maestría por el curso de Administración de Laboratorios, y creo que más satisfechos no podemos estar. Un agradecimiento eterno también a nuestros amigos de MAP, la revista, a Carlos y a Stephanie por su excelente apoyo, y no me queda nada más que agradecer por esta jornada y pues declarar que pues quedan concluidas los trabajos del día de hoy, y seguramente nos veremos nuevamente en una próxima jornada con este feliz auditorio. Muchas gracias nuevamente a todos, que tengan muy buenas noches.